Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente y estar el día de hoy compartiendo con ustedes en la clase número 13 de nuestro universitario. Hoy día vamos a continuar con estadística y probabilidades y vamos a ver tipos de probabilidades. Partamos con la pregunta de PSU, ¿no es cierto? Tenemos una típica pregunta de PSU de fracciones, ¿no es cierto? La regla de Laplace que hemos visto o que han conocido ustedes también en sus clases. Y ver un tipo de probabilidad. ¿Qué pasa si sucede esto y esto otro? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿No es cierto? Ese tipo de preguntas. Bueno, vamos a la primera parte de la guía, o sea, del PPT. Dice que vamos a ver el diagrama del árbol. Entonces aquí tenemos una monedita que nos está hablando y dice, si tenemos un lanzamiento de una moneda, el primer lanzamiento va a salir cara o sello, ¿ya? Lo está explicando con un ejemplo. Luego el segundo lanzamiento puede salir cara o sello nuevamente, ¿no es cierto? Si nos vamos por esta línea, la primera salió cara, la segunda salió cara. Si nos vamos por esta línea, la primera salió cara, la segunda salió sello. Y así también abajo, ¿no es cierto? Sello cara y sello sello. Al tercer lanzamiento, esto se sigue duplicando y se empiezan a formar estas ramas que nosotros podemos ver en un árbol, ¿no es cierto? Por eso se llama el diagrama del árbol. Esto nos sirve para ver la probabilidad de que nos salga un evento que sea repetido, ¿ya? O que sea con distintas opciones. Puede salir una a la otra en un evento, en el siguiente podemos ir analizando, viendo la línea, cuántas veces puede salir, no sé, de que nos salga cara, de que nos salga sello, etc. Y así vamos, bueno, en el tercer lanzamiento, cada uno de los lanzamientos que nos salió en la segunda también tienen dos casos, ¿no es cierto? Entonces, al lanzar una moneda 3 veces, tenemos 8 casos posibles, ¿no es cierto? Resultado posible, tenemos cara, 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 sello, y así, cara, sello, sello, hasta el sello, sello, sello. En este caso, cuando dice al obtener a lo más dos caras, un ejemplo, ¿no es cierto? A obtener a lo más dos caras significa menor o igual que, ¿no es cierto? A lo más, máximo dos caras. Entonces, 2 hacia abajo, menor o igual que, como máximo dos caras. Podemos ver de que en el evento, ¿no es cierto? Recordad la clase anterior, el evento obtener dos caras, o a lo más dos caras, tiene 7 casos favorables, ¿no es cierto? Que nos salgan dos caras mínimo. Como este, voy a ir marcándolo aquí. Pensé que estaba marcado, pero no. Tenemos este que es cara a cara, este que es cara a cara, este que es cara, sello, cara, pero igual cuenta. Este no cuenta, no nos sirve. Este de aquí, sello, cara a cara, claro que sí. Sello, sello, cara, no. Sello, sello, cara, tampoco. Sello, 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 tampoco. Entonces, a lo más dos caras. Ah, bueno, yo me estaba equivocando aquí, ¿no es cierto? Porque es a lo más dos caras. Entonces, si tiene una cara, no sirve. Este no sirve. Tiene a lo más dos caras, tiene una cara. Este también y este también. El único que nos sirve es el último, el sello, sello, sello. Porque no tiene ninguna cara. ¿No es cierto? Todos estos no sirven. Son 7 casos favorables. 7 casos que no sirven. Y la probabilidad de este evento sería 7 sobre 8. De tal manera que seguimos a otro elemento. Recordad, bueno, el teorema del árbol nos sirve en estos conceptos. Siempre cuando sea un evento que sea repetido. Y bueno, y el total de casos, esto viene de la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El total de casos de un evento que se repite es el resultado al lanzar una moneda, o el resultado del primer caso. Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado al lanzar un dado sería 6, ¿no es cierto? Los casos totales, 6. Si que fuera a lanzar una moneda serían 2. ¿Y cuántas veces lanzamos una moneda? Bueno, en este caso lanzamos 3 veces, sería 2 sobre... Bueno, me interrumpieron aquí en los sonidos de la calle. Pero bueno, en este caso, al lanzar la moneda sería 2 sobre 3, ¿no es cierto? Porque lanzamos 3 veces la moneda. Y son 2 los casos posibles de una moneda. En total es 8. Y ahí también lo podemos ver aquí graficado visualmente con el diagrama del árbol. Otro gráfico visual es el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una forma que se inventó para poder ver este tipo de cosas. También para poder resolver la estadística de una forma más fácil. Es un conjunto infinito de números enteros positivos ordenado de una forma de triángulo que expresa coeficientes binomiales. Ya, esto suena muy complicado, pero podemos ir viendo aquí cómo se construye y para qué nos sirve. El primer nivel es el nivel 0, que tiene solamente un 1. El siguiente nivel también tiene un 1. Y en adelante vamos a tener, segundo nivel, tercer, cuarto, quinto y sexto. Y ahora les voy a hablar un poco de la construcción. Cada nivel comienza y termina con un 1, ¿no es cierto? Aquí comienza y termina con 1, solamente 1. 1 y 1. Aquí. 1 al final, 1 al principio, 1 al final, ¿no es cierto? 1 como en el borde, como en las caras de este triángulo.
sin contar la base, ¿no es cierto? Los elementos intermedios resultan de la suma de los dos elementos superiores inmediatos. Por ejemplo, veamos aquí, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? 1 más 2, 3, así que vamos, 1 más 2, 3, ¿no es cierto? 1 más 3, 4, 3 más 3, 6. Se van sumando los dos de arriba. En probabilidades, el triángulo de Pascal se utiliza como una técnica de conteo, ¿ya? De conteo, en resolución de problemas de iteración de experimentos sencillos, cuando el objeto considerado tiene solamente dos resultados posibles, experimento binario, por ejemplo, una moneda o el sexo de un hijo por nacer, ¿no es cierto? Cuando tenemos un evento que puede salir una cosa o la otra, nos puede servir el triángulo de Pascal, con el tema de los niveles, ¿no es cierto? Muy similar al tema de el diagrama del árbol, ¿no es cierto? Cuando se dividía en dos ramas, lo mismo. En el primer lanzamiento sería el primer nivel, el segundo lanzamiento, el segundo nivel, y ahí seguir viendo, ¿no es cierto? Recordad que partimos del nivel 0. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, si este tipo de experimento se repite n veces, el nivel n del triángulo de Pascal presenta los coeficientes de todas las combinaciones posibles. La suma de todos los coeficientes del nivel correspondiente al número total de combinaciones posibles. ¿Qué me quiere decir? Quiero aquí que nos dibujen aquí, tenemos el triángulo. Se lanza una moneda 3 veces, ¿no es cierto? O 3 veces se lanza una moneda. Observamos el nivel 3 del triángulo. Entonces recuerda que este es el nivel 0. Este no cuenta, vamos desde el segundo. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, ¿no es cierto? La suma de todos los coeficientes del nivel es 8, ¿cierto? 1 más 3 más 3 más 1 es 8. Corresponde al número total de combinaciones posibles. Tenemos 8 combinaciones. Digamos que por C el resultado cara y es el resultado sello. Podríamos expresar los resultados de la siguiente manera. 1 es cara elevado a 3, sello elevado a 0. El 3 es cara elevado a 2, sello elevado a 1. El otro 3 es cara elevado a 1, sello elevado a 2, ¿no es cierto? Se cambió, ¿no es cierto? Primero eran 2 caras y un sello, luego era una cara y 2 sellos. Y el último siguiente es 0 cara y 3 sellos. ¿Qué quiere decir? Claro, 3 casos con una cara y 2 sellos. Bueno, pensé que iba a explicar más. Pero bueno, aquí nos puede decir que en los niveles, ¿no es cierto? Nos va diciendo la cantidad de elementos que se pueden ir repitiendo. Nosotros esto, el 3 caras, 0 sellos, nosotros tenemos que verlo de una forma aparte, ¿no es cierto? Aquí nos puede decir la cantidad total que hay. Pero saber que hay 3 caras, ¿no es cierto? ¿Cuándo hay, o mejor dicho, cuántos casos hay con 3 caras? Eso me está diciendo. ¿Cuántos casos hay con 3 caras? Solamente uno, cara, cara, cara. ¿Y cuántos casos hay con 3 sellos? Solo uno, sello, sello, sello. Eso lo sabemos. Los del medio nos van a ir explicando, ¿cierto? Cuando van a haber 2 caras y un sello, o una cara y 2 sellos. Otro ejemplo dice, se lanza 5 veces una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de tener solo 3 caras? Bueno, aquí tenemos el nivel 5, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Que vamos a ir explicando, ¿cierto? El primero son las 5 caras y el último son las 5 sellos. Y aquí vamos a ir como repartiéndolos. 4 caras, un sello, el 5. 3 caras, 2 sellos, 10. Después nos damos vuelta, ¿no es cierto? 2 caras, 3 sellos, una cara, 4 sellos y bueno, y llegamos al último, que es 0 caras, 5 sellos. De tal manera que nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, partiendo desde o el máximo de cara y ningún sello, disminuyendo. Después 4 caras, un sello, 3 caras, 2 sellos. Cuando llegamos a este punto se invierte, ¿no es cierto? Porque después no podemos ir a bueno, seguimos disminuyendo en todo caso. 2 caras, 3 sellos, 1 cara, 4 sellos, 0 caras, 5 sellos, ¿cierto? Va 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así igual al revés, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque en total tienen que sumar, ¿cuánto? 5, ¿no es cierto? Estamos en el nivel 5. 10 casos con 3 caras y 2 sellos. Muchísimo, ¿no es cierto? Sería muy difícil nosotros a lo mejor ir con el arbolito tirando las ramas, nos demoraríamos mucho. Es más fácil de esta manera, con el triángulo de Pascal. El total de las combinaciones posibles es la suma de los coeficientes del nivel, es decir, 32. Recordad de que sumamos todo esto, 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1, nos da el total de casos. Por lo tanto, la probabilidad de obtener solo 3 caras es
10 sobre 32. Está bastante útil el triángulo de Pascal para ver rápidamente el porcentaje en esos eventos que se repiten, eventos binarios, cuando sale una cosa o la otra, o llueve o no llueve, no sé, o sale cara o sale sello, lo obvio es, no sé, cosas que sean binarias, ¿no es cierto? O es gato o es perro, fin. no se agrega más. Cuando hablamos aquí de otros tipos de probabilidades, cuando hablamos de la suma de probabilidades, esto es muy importante que estén atentos, habla de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando A y B son eventos que si ocurre uno, el otro no puede ocurrir, entonces la probabilidad está dada por, ¿no es cierto? Es como que la probabilidad de que llueva y no llueva no puede pasar entre medio, como que llueva y no llueva, sino que o una cosa o la otra, ¿no es cierto? De que sea rojo o sea azul. No hay ningún morado, solamente o rojo o azul, una cosa o la otra, mutuamente excluyente. Si ocurre una cosa, ya no puede ocurrir lo otro. Bueno, se ve como la unión, la probabilidad de A unión B, y la unión me grafica siempre una suma. Entonces dice, donde A unión B representa la suma de los elementos que cumplen alguna de las condiciones de los sucesos. Nota, los ejercicios de suma de probabilidad es posible identificarlos ya que aparece una O en el enunciado, es decir, lo que decía, salga rojo o azul, ¿no es cierto? Nosotros decimos rojo o azul, una unión, lo que expresa suma, ¿ya? Rojo o azul, ¿no es cierto? Perro o gato, llueva o no llueva, ¿no es cierto? No puede ocurrir las dos cosas a la vez, imposible. Es una cosa u otra. Un ejemplo dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número menor que 2 o mayor que 5? ¿No es cierto? Si sale menor que 2, obviamente no puede ser mayor que 5. Entonces sabemos de que es mutuamente excluyente. Una cosa, que ocurra una cosa, es imposible que también esté en el otro evento. Entonces, al ser mutuamente excluyente, tenemos la probabilidad de que sea menor que 2 es un sexto, ¿no es cierto? ¿Qué es menor de 2? El 1, solamente tenemos un elemento. Entonces, un elemento tenemos sobre el total de 6. Y que sea mayor que 5 también solamente un evento. En este caso es el 6. La cardinalidad, ¿no es cierto? Solamente un elemento. Al tener esto vamos a ver, desarrollando la probabilidad de que sea menor que 2 o la probabilidad de que sea mayor que 5. Recordad que esto también podemos anotarlo como una unión. Probabilidad de el primer evento, pongámosles A, unido al segundo evento, digamos que es B. ¿No es cierto? La unión significa suma siempre. Si menor que 2, si es menor que 2 no puede ser menor que 5, son eventos mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Lo que decía. Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, cuando A y B son eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces la probabilidad está dada por probabilidad de A unión B, ¿no es cierto? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto que me dice acá es una intersección. ¿Qué quiere decir? En el caso de que yo digo no sé, vamos a ver la probabilidad de que pase un vehículo motorizado y que ese vehículo, no sé, la probabilidad de que sea un vehículo motorizado y la probabilidad de que sea un vehículo con dos ruedas, ¿no es cierto? Entonces los vehículos motorizados vamos a contar cuando sale un auto, cuando sale una micro, cuando sale un camión, una moto, cualquier vehículo, ¿no es cierto? Motorizado. Y un vehículo con dos ruedas puede ser una bici, una moto, no sé, cualquier otro elemento que tenga una carretilla, ¿no es cierto? Cualquier cosa con dos ruedas. Entonces, si vemos en ese grupo de que tenga dos ruedas, no significa que no sea motorizado. Por ejemplo, una moto tiene dos ruedas. Entonces, es motorizado y dos ruedas. Cabe en los dos eventos. Es un ejemplo donde cuando los dos eventos no son mutuamente excluyentes. Bueno, en este caso, cuando son mutuamente excluyentes, cuando no son, mutuamente excluyentes, significa que A y B corresponde a la cantidad de elementos comunes entre los sucesos, es decir, los elementos que están en A y en B, que se incluyen ambos. Un ejemplo que dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 5 o un número par? Bueno, los números menores que 5 son 4, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos números? Los números menores que 5 son 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? Son los números menores que 5. Y los números par, ¿cuáles son? Bueno, el 2, el 4 y el 6. Tenemos 3.
Pero al salir 2 o 4, ambos cumplen, ¿no es cierto? Por ser simultáneamente menor que 5 y par. Luego los eventos no mutuamente excluyentes. Los eventos no son mutuamente excluyentes. Quiere decir de que en el primer elemento, si yo tomo esto, el 4 partido 6, me dice que estoy tomando, me puede salir o 1, o 2, o 3, o 4. El que sea número par, me puede salir 2, o 4, o 6. Como el 2 y el 4 aparecen ambos, yo no puedo contarlos dos veces, ¿ya? Como le decía, si es que pasa una moto, yo no voy a decir, bueno, pasó un vehículo motorizado y también un vehículo con 2 ruedas, ¿no es cierto? Bueno, eso sí pasó, lo puedo contar por separado. Pero cuando yo digo que sea uno o el otro, ¿no es cierto? El o es uno o otro, no puedo tomar a los dos a la vez, ¿no es cierto? Tengo que eliminarlo, tengo que restarlo. Por ende, el ejemplo dice la probabilidad de que sea menor que 5 o par, al no ser mutuamente excluyentes, tengo que restar los que se repiten de que sea menor que 5 y par. En este caso vemos cuántos son los elementos que se repiten, 2. Entonces 2 sobre 6 se le resta y me queda de tal manera. Otro tipo de probabilidad es la probabilidad condicionada. ¿Qué quiere decir? Se llama probabilidad condicionada de B condicionada a A. La probabilidad de B tomando el espacio muestral de A. Es decir, se calcula la probabilidad de B dado que ya ocurrió el evento A. ¿Qué me quiere decir? Tengo dos cosas. Un evento 1, un evento A y un evento B. Y la probabilidad de condicionada de B tal que ya pasó A se ve de esta manera. Probabilidad de A inter B partido la probabilidad de A. Veamos un ejemplo. Bueno, el valor de la probabilidad depende de la repetición o no de elementos. Veamos bien un ejemplo para que sea un poco más fácil. Condicionada significa que tiene que pasar una cosa para que pase la otra, ¿no es cierto? Es una condición. Tal que pase una cosa, pase la otra. Bueno, una urna contiene 3 bolitas rojas numeradas del 1 al 3 y 6 bolitas amarillas numeradas del 1 al 6. Al extraer una bolita al azar, resultó ser un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea roja? ¿No es cierto? Bueno, sabemos de que la urna tiene 3 bolitas numeradas del 1 al 3 y 6 bolitas numeradas del 1 al 6. Entonces tenemos las rojas, que son 1, 2 y 3, y las amarillas, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la bolita sea roja? Pero nos da una condición anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál era? De que sabemos que el número es par. Entonces, sabiendo que es par, eliminamos el resto. Tenemos solamente el 2, 4 y el 6. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Bueno, si lo vemos por esto que dice aquí, este gráfico, sería 1, ¿no es cierto? 1 sobre la total de bolitas, que son 9. Veamos si se cumple con la fórmula. Bueno, tenemos la condicionada de que sea par y rojo, que es 1/6, par y amarillo, que es 3 novenos. Sumamos, ¿no es cierto?, las par. 1 noveno más 1 noveno más 3 novenos nos da 4 novenos. Entonces, la probabilidad de que sea par roja, o sea, la probabilidad de que sea roja, dado, esto con la rayita es dado que yo sé que fue par. Esta es la condición, de que ya fue par. Entonces ponemos la par más roja, par y roja. Recuerden que la i significa más. Partido de la probabilidad de que sea par. Par y roja, ¿no es cierto? Lo que yo había sacado aquí, par y roja, sobre que sea par. Par en total, ¿no es cierto? No solamente en el rojo, sino que en total sea par. Y bueno, aquí me había equivocado yo. Qué bueno analizar esto, porque claro, el total de bolitas pares, otra forma de verlo, todas las bolitas que son par son 4. Y ahí yo estoy eliminando la anterior, ¿no es cierto? Estoy viendo la intersección. Y que sea roja es solamente una sobre 4. Veamos otro ejemplo. Dice que sean eventos independientes, ¿cierto? Cuando A y B son eventos en los que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro, entonces la probabilidad está dada por la intersección, la probabilidad de que A inter B, la probabilidad de que A por la probabilidad de B, donde A inter B representa intersección de los elementos que cumplen las condiciones de los sucesos. Los ejercicios
de producto de probabilidades es posible identificarlos, ya que en muchos casos aparece la y, ¿no es cierto? Un evento y el otro en el enunciado. Damos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 veces un dado se obtengan 2 números pares? 2 veces un dado, entonces lanzo un dado y después lanzo el otro dado, ¿no es cierto? La y. Un dado y el otro dado. En este caso la solución, ¿no es cierto? Que me salga par en el primero es 3 sextos y que me salga par en el segundo también es 3 sextos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la probabilidad de que salga par y par, la probabilidad de que salga par por la probabilidad de que salga par. 3 sextos por 3 sextos es, bueno, un cuarto. Ya esto es porque se simplifica, ¿no es cierto? Me quedaría 9 partido 64. 64, nada que ver. Mientras la estaba escribiendo dije, no está ahí, no es 64, es 36. Ahí sí, 36. Y se simplifica para que me quede un cuarto. Sigamos adelante. Ejemplo 2, ¿no es cierto? Otra probabilidad. Se tiene una bolsa con 30 bolitas, entre blancas y rojas, de las cuales 12 son blancas, todas de igual peso y tamaño, ¿no es cierto? Si se extraen 2 bolitas al azar, con reposición significa que yo saco las pelotitas y después las devuelvo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Bueno, lo primero, la probabilidad de que sea blanca es 12 sobre 30, ¿no es cierto? 30 al de bolitas. Y luego hay que decir, si se extraen 2 bolitas al azar, entonces saco una y después saco otra, ¿no es cierto? El y es muy importante. La primera extracción sale una bolita blanca, al extraer la segunda bolita no influye su probabilidad, ya que se repone a la bolsa, ¿no es cierto? Yo saco una bolita y después la devuelvo. Por lo tanto, son independientes. Entonces, blanca por blanca. 12 partido 30 por 12 partido 30. Se simplifica, me queda 4 partido 25. Cuando los eventos son dependientes, es decir, cuando A y B son eventos que la ocurrencia afecta la ocurrencia del otro, entonces la probabilidad está dada por la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la probabilidad de B partido A. B dado que ya pasó A. Eso está diciendo, ¿cierto? La rayita es en probabilidades que B dado que pasó A, donde B partido A representa el evento B dado que ya ocurrió el evento A. Es decir, varían los casos posibles y favorables del evento. Ya esto se ve un poco más complicado, pero a ver un ejemplo vamos a entender súper fácil. Cuando sacamos la misma cantidad, ¿cierto? Las bolitas blancas y rojas, las cuales 12 son blancas, todas de igual peso y tamaño. Si se extraen 2 bolitas al azar, sin reposición, es decir, yo saco la bolita y la tengo en la mano, y después con la otra mano voy a sacar otra bolita, ¿no es cierto? Se disminuyó la cantidad total de bolitas que hay. En este caso, ¿qué pasa? En la primera extracción es 12 sobre 30, eso lo sabemos. Pero extraer la segunda va a ser de que es 11 sobre 29, ¿no es cierto? Porque ya sacamos una blanca, se le resta una. Y como sacamos una blanca, sacamos una del total también, ¿no es cierto? Pues por eso nos queda 11 sobre 29. En este caso, como hacer y es multiplicación, nos queda 12 partido 30 por 11 partido 29. Nos queda de tal manera. Determinado un experimento aleatorio, se puede establecer algunas conclusiones relacionadas a la probabilidad con frecuencia relativa de cada evento, es decir, entre lo teórico y lo experimental. Mariela lanzó un dado 100 veces y registró sus resultados en la siguiente tabla. ¿No es cierto? Lanzó un dado y le dio 15, 17, 20, 19, 13 y 16. 100 veces. Y le dio esta frecuencia. Luego volvió a lanzar 1000 veces el mismo dado y agregó los datos en una nueva tabla. De tal manera, ¿no es cierto? ¿Es posible establecer alguna relación entre las tablas y la probabilidad de que salga un 2? Bueno, creo que aquí me faltó un título que poner, pero esto es cuando aplicamos un evento muchas veces, ¿no es cierto? La cantidad masiva de frecuencia, ¿no es cierto? Muchas veces es un evento. ¿Es posible encontrar esa relación? Bueno, la probabilidad de que salga un 2 al azar en un dado es 1 sobre 6, ¿no es cierto? Se calienta a 0,16 periódicos. La frecuencia relativa de 2 es 0,7, cuando fueron 100 casos. Y la frecuencia relativa de 2, cuando fueron 1000 casos, es 0,61. Si comparamos los resultados obtenidos con la probabilidad de que salga el número 2, se puede concluir que a mayor cantidad de repeticiones de experimentos, este siempre tenderá a la probabilidad calculada a priori, ¿no es cierto?
cuando lanzamos muchas veces un dado, cuando se repite muchas veces una acción, una y otra vez, siempre va a tender a la probabilidad que nosotros encontramos por Laplace, la probabilidad como lógica. Ocurrirá con frecuencia relativa del evento si la experiencia se realiza 1.000.000 de veces, lo más probable es que se acerque más a este número, ¿no es cierto? Antes estaba un poco lejos, 17, después 16,1 y después a ir más cercano, 16,6666 periódico. La ley establece entonces que a medida que aumenta el número de repeticiones de un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de un suceso se aproxima cada vez más a la probabilidad teórica. Ya esa es la ley de la cantidad grande de acciones. Se me olvidó el nombre específico en este momento. Bueno, un ejemplo que dice: en un salón hay 1000 personas y cada una de ellas lanza 3 monedas. La ley de grandes números, esa es la ley de grandes números, me permite afirmar que en cualquier grupo de 8 personas del salón, una de ellas obtuvo 3 caras. En cualquier grupo de 8 personas, ¿ya? En cualquier grupo de 16 personas del salón, 4 de ellas obtuvieron 3 caras. Aproximadamente el 12,5% de las personas del salón tuvo 3 caras. Aproximadamente el 25% de las personas del salón tuvo 3 caras. Aproximadamente la mitad de personas del salón obtuvo 3 caras. Bueno, hay que recordar de que ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es sacar... Disculpe. Bueno, tenemos que recordar ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar la probabilidad de que salgan 3 caras, ¿no es cierto? A priori. Ver al principio. Entonces, la ley en un salón de 1000 personas, ¿no es cierto? Cada una de ellas hace 3 monedas. La ley de grandes números puede afirmar que la probabilidad de que al lanzar 3 monedas, las 3 caras sean... Las 3 sean caras es, ahí sí. 1 partido 2, ¿no es cierto? Porque es i, será cara y cara y cara. 1 octavo, 0,125. Por lo tanto, la ley de los grandes números, aproximadamente un 12,5% de las personas del salón obtiene 3 caras al lanzar las monedas. Si esto, para encontrar el porcentaje, hay que multiplicarlo por 100, o sea, no olviden. Y la coma se cobra y nos queda 12,5%. Bueno. Aquí no sale, pero la respuesta correcta sería la C, ¿no es cierto? En este caso, cuando tenemos 8 personas en el salón y 16 personas en el salón, es un sesgo muy pequeño, es muy poca cantidad de personas. Siempre hay que irnos por la probabilidad que nos sale la ley de los grandes números. Si no entendieron muy bien este ejemplo, siempre vale la pena realizar el experimento, ¿ya? Sin pensar las 1000 personas, pensar solamente que tengamos 3 caras. Y ahí se va a ir transponiendo a la probabilidad, ¿no es cierto? De que se va a ir acercando esa aproximadamente, ¿no es cierto? El 12,5 personas del salón obtuvo 3 caras. No es exactamente eso, sino que se va acercando. Bueno, la pregunta PSU que tenemos acá es un poco compleja, pero hay que leerla con tiempo, ya entendiéndola. Muchas veces esto es lo que hay que hacer nosotros en las preguntas de probabilidad. Sale la probabilidad de que un feriante venda frutas un día determinado, dado que está lloviendo, es 1/3. Bueno, cuando vemos de que venda fruta, ¿no es cierto? Esto es lo primero, venda frutas, dado a que está lloviendo, y nos sale una fracción, nos dice al tiro, una probabilidad condicionada, ¿no es cierto? De que venda tu fruta, dado que está lloviendo. Bueno, una cosa dada a la otra es probabilidad condicionada. Digamos que venda fruta es A, y dado que está lloviendo es B, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la probabilidad de que A dado que B. ¿Esto cómo era? Recordad de que es la probabilidad de A inter B partido la probabilidad de B. De esta manera, lo acabamos de ver en la clase, ¿no es cierto? Condicionada. Bueno, esto es 1/3. Muy bien. Luego que me dice, punto. Si la probabilidad de que venda y llueva, un i, ¿qué significa en probabilidad la i? Una multiplicación. La probabilidad de que venda por la probabilidad de que llueva, ¿no es cierto? La probabilidad de que venda y llueva ese día es 1/5. Entonces, ya hacemos de que la probabilidad de que venda es A, según lo que yo dije. Y la probabilidad de que llueva es B. De que venda y llueva es 1/5. ¿Cierto? Por. Pero bueno, hacer de que es por, también recordar de que la intersección me dice que es por, ¿no es cierto? Y lo otro es una intersección. Entonces aquí yo puedo reemplazar. En vez de poner, bueno, aquí no sé por qué puse 15, es 1/5, 1 partido 5. Está apurando. Bueno, en vez de poner probabilidad
de la intersección, pongo al tiro esto, ¿no es cierto? La probabilidad de la multiplicación, que es lo mismo. Entonces ponemos un quinto. Un quinto partido de la probabilidad de que llueva es un tercio. Bueno, aquí voy a borrar un poco para que esté un poco más ordenado, tener más espacio para trabajar. Y aquí pongamos que esto es partido 1, ¿no es cierto? Siempre podemos hacer eso, partido 1. Bueno, esta división voy a anotarla como una multiplicación. 1 partido 5 por el segundo invertido, ¿no es cierto? 1 partido la probabilidad de que llueva es igual a un tercio. Multiplico, me va a quedar que esto de acá se multiplica hacia el lado, ¿no es cierto? Estoy borrando aquí porque no tengo tanto espacio. Bueno, ya tengo la tendencia correcta. Ustedes pueden verlo, me acabo de dar cuenta de eso. Pero me va a quedar 1 partido 5 la probabilidad de que llueva. ¿Qué hago? Multiplico cruzado, ¿no es cierto? Y me va a dar que 5 la probabilidad de que llueva, una multiplicación aquí, es igual a 3, ¿no es cierto? 1 por 3 y 5 PB por 1. Bueno, la probabilidad de que llueva es 3 partido 5. Listo. Lo tengo, marco la alternativa correcta. Bueno, no está, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y bueno, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Nos recordamos en la clase pasada, ¿no es cierto? La probabilidad de que no ocurra algo, la probabilidad de que no llueva, de que llueva negado, es un entero menos la probabilidad de que llueva, la probabilidad de B, 5. Entonces aquí 1 menos 3 partido 5. Si lo restamos un entero, le restamos 3 quintos, nos va a dar 2 quintos, ¿no es cierto? Entonces la alternativa correcta es la E. No está tan compleja, había que entender más temas de álgebra, ¿no es cierto? De despejar, de suma, de resta, de reemplazar, pero también estar claro con la fórmula. Esta fórmula era muy importante, ¿cierto? La probabilidad condicionada y saber de que la probabilidad de que pase una cosa y la otra es tanto multiplicación como la intersección. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejo la clase de hoy, espero que hayan entendido y recuerden realizar la guía que se sube junto a esta clase y también revisar la guía de respuestas de la clase anterior. Estoy atento a sus consultas en mi correo y nos vemos en la clase de Zoom a fin de mes. Hasta luego.